Yo soy de Santiago de Chile. Hace algunos años me fui a vivir a la costa por un problema de relación con la forma de vivir, del habitar, y creo que la obra también tiene mucha relación de cuestionarse esa forma de habitar. Podría entender este proyecto de uso y abuso desde una praxis de taller. El uso y abuso implica eso, metodologías y usos de las técnicas desplazadas hacia construcciones contemporáneas de alguna otra manera. Me interesan los oficios, pero no es por la tradición del oficio, sino que es por la manera que nos enfrentamos al mundo material. No es que trabaje madera, sino que trabajo elementos de la industria de la madera. O sea, la elección del terciado y el contraenchapado como un plano y la moldura como una línea, en una cosa muy simple, pero que por otro lado, como tiene un uso tan específico, al llevarlo a este laboratorio de experimentación, empieza a expandirse en sus sentidos y volver a ser madera. Desde el año 99 que empecé a trabajar con estructuras inflables y esta situación de sinfín y de curva, lo que pasa lumínicamente adentro es que no hay arista. No sé, siempre es una sensación de eternidad al estar dentro de un globo. Y eso da un cierto memoria con algo muy primitivo que probablemente tiene que ver con el útero. Cuando uno se mete a una caverna, también hay una situación que son cosas que están en la memoria muy primitivas de la forma de habitar. La lógica de hacer un origami o de fragmentos de curva es poder también estructurar, porque esto está construido como casi como un papel, o sea, un terciado de 6 milímetros. Entonces todos los arcos van generando la estructura, ya que es un monocasco de alguna otra manera, no tiene un esqueleto. Su arista es su propia estructura. Entonces todos los planos son cóncavos o convexos y eso genera un rebote de la luz como un sinfín y por otra parte también el sonido. Siendo que no está pensada específicamente como un producto de diseño, sino que genera ese borde de anomalía dentro de si es arquitectura, es un diseño, es un mueble, es una escultura. O sea, creo que el territorio también genera esa pregunta más que una respuesta, más que una solución habitacional, genera unas preguntas de cómo la gente que vive en la calle también, o un vago que busca un refugio, empieza a encontrar en esos pequeños, debajo de la banca, en esas pequeñas fisuras que va dejando la ciudad. Y en este sentido, como que acoge eso probablemente, acoge producir una fisura. La carga de la moldura es una cosa que es muy difícil sacársela, siempre es moldura. Y en algún minuto, al cambiarle la escala, o sea, al usarlo de esta manera, hay un cambio de escala que permite una abstracción de la moldura. Y en ese sentido nos entramos dentro de poder verla desde otro prisma. O sea, creo que la mezcla entre el juego, la inconsciencia de cómo vamos urbanizando, el uso del objeto seriado o la construcción seriada, son constantes que vivimos y que nos determinan una forma de vivir en la cual hay un grado de inconsciencia muy grande. Avanza nomás, avanza, se expande. Hay otra cosa que me parece interesante, que es una palabra que se usa mucho, que es la participación ciudadana, que al final es mínima. O sea, la participación ciudadana es mínima, solo se implica dentro de ciertos métodos que están muy controlados, o ciertas formas que es el consumo. Él es un artista que a mí me conmueve profundamente, no solo por su obra, sino por el discurso que tiene con relación a lo público, a lo académico, a lo manual, a lo artesano de alguna manera que tiene. Me interesa una obra que acontece,
Y en ese sentido quizás el acontecer no lo controlo por completo. Y uno dice, bueno, ¿de qué se trata? De que se generen diálogos, de que se generen estas instancias, que se generen... y inevitablemente empezamos a identificarnos con... O sea, esta ciudad no tiene nada que ver con las ciudades chilenas, en el sentido que esta obra la mostré en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago y había muchas ciudades amuralladas, había muchas iglesias. Acá me pillé con Barcos, con la Villa 31, con Puerto Madero, con un barrio industrial, hay una identificación y empieza a acontecer y eso me permite de alguna u otra forma también ir conociendo desde otra manera, sin una entrevista directa, ciertas relaciones con distintas generaciones. Puede haber un niño, puede haber un estudiante en el caso de lo técnico. Entonces es una forma de permeabilizar la obra sin necesariamente ser una obra colectiva, en el sentido de una obra que ya está planteada, pero que la hace acontecer el público. Este es el mapa de armado. Rojo nivel 2, morado nivel 3 y verde nivel 4. Como bien decía antes, todos son resultantes de un trabajo de laboratorio, de taller en los usos alternos, y en ese sentido ese proyecto genera una estructura principal donde usa un módulo, que es un módulo triangular, en el cual hay 3 formas que se repiten y eso va conformando un sinnúmero de diferentes espacios que básicamente junta 2 técnicas, la de corte y confección para la construcción del manto y la estructura de ángulo de 45 del triángulo para reconformar todos estos perfiles de alguna otra manera. La construcción espacial interior lo que hace es sacar el nivel y la plomada de la construcción. Nosotros vivimos un 90% del tiempo relacionados a la arquitectura que se basa básicamente en el horizonte o en las líneas rectas. En el paisaje no existe la línea recta. Entonces es interesante porque se genera una abstracción en ese espacio en el minuto que yo borro las aristas, las aristas y las esquinas y el encuadre hacia el paisaje siempre está inclinado. El perfil me genera el óvalo que permite de alguna otra forma desnivelar el paisaje. Entonces la situación de gravedad con la cual uno habita ese espacio empieza a ser anómala. Dentro de ese proyecto Uso y Abuso, esta exposición busca ese límite desde donde podemos leer el material. Y claramente ese límite juega con el borde de la arquitectura, juega con los usos y ese límite de entendimiento de ese objeto. Cuando lo llevamos hacia una urbanización, ese ornamento también es un objeto, ese límite también está determinado por un uso seriado desde la modernidad, que nos generó una racionalidad dentro de la forma de entender las cosas que la reducimos normalmente a la palabra. Y en este trabajo hay un trabajo de volver a ponerle una cierta abstracción, en el sentido que no la puedo codificar desde la palabra. Hay mucha anomalía desde esa columna que vuelve a ser madera y pierde su condición de borde como marco de cuadro, hasta la moldura como un estilo arquitectónico en el cual vuelve a ser maqueta de una silueta. Entonces siempre está jugando en ese borde. Esos bordes o esas brechas o intersticios donde pueden acontecer otros tipos de habitares es lo que me interesa, y claramente son proyectos experimentales, no está planteado como una solución de vivienda, pero sí un cuestionamiento de qué manera vamos solucionando las formas de habitar en la ciudad. Yo creo que la obra metida en un taller no existe, es un ejercicio plástico, siempre uno hace ejercicios y no obras. Y en el minuto que uno las emplaza o que las empieza a hacer dialogar y acontecer, empieza a existir la obra. Y ella es una obra que uno no la domina siempre y que siempre cada experiencia va abriendo a otros nuevos pasos. Entonces yo creo que de estos proyectos hay muchos proyectos por venir. Yo creo que uno va haciendo un caminar. O sea, para mí el tema del arte tiene que ver más bien con un caminar y puede cruzar los límites del arte.